tardes, estimados alumnos. Nosotros estamos en este minuto ya en tierra derecha de lo que es el estudio de la nulidad como sanción de ineficacia de los actos y contratos. En las clases anteriores nosotros señalábamos que desde un punto de vista dogmático, doctrinario, es posible distinguir y concebir con absoluta claridad la inexistencia jurídica versus la nulidad. Y una vez que nosotros abordamos esa temática, nos preguntamos si en nuestro ordenamiento jurídico positivo, es decir, en nuestro Código Civil, la máxima sanción reconocida en la ley positiva es la inexistencia o bien es la nulidad. ¿Qué le señalaba yo? Que desde el punto de vista teórico es una materia hasta el día de hoy pendiente. La doctrina no se ha uniformado. En cambio, la jurisprudencia se ha inclinado por la postura de que en nuestro país la máxima sanción legal es la nulidad. Una vez que entramos a estudiar la nulidad de los actos jurídicos, la nulidad civil, nosotros dimos un concepto, analizamos el concepto, luego nos hicimos cargo de los principios comunes a todos los tipos de nulidad, las clases de nulidad y especialmente abordamos la clasificación entre nulidad total y nulidad parcial. Con respecto a la nulidad parcial, ¿qué aspectos fueron los que desarrollamos? El fundamento, el principio de conservación de los negocios jurídicos, los principios rectores de la nulidad parcial y el estado de la nulidad parcial, tanto en el derecho civil, en el derecho chileno más bien dicho, y en el derecho comparado. ¿Qué dijimos en el derecho chileno? Bueno, es que hay que distinguir, o más que distinguir, no existe una norma de carácter general que reglamente de forma orgánica la nulidad parcial en el Código Civil, o la legislación común más bien dicho. En cambio, sí hay referencias claras y directas en legislaciones especiales, como ocurre con la Ley de Protección a los Derechos de los Consumidores a propósito de los contratos de adhesión generales y los contratos de adhesión de servicios financieros. Vimos que en el derecho comparado la situación es básicamente la misma, es decir, hay ordenamientos jurídicos donde no hay normativa general y donde solo en regímenes sectoriales se aborda la nulidad parcial. En cambio, hay otros países donde efectivamente sí existe una regla de nulidad parcial, como ocurre, por ejemplo, con Argentina, con Perú, con Brasil, con Colombia, con México, con Alemania, etcétera, etcétera. Posteriormente conceptualizamos la nulidad absoluta y la relativa, hicimos un paralelo con sus semejanzas y sus diferencias. Después vimos que cuál de los tipos de nulidad es la regla general, es la relativa. Esto emana, digamos, claramente del inciso final del artículo 1682, momento en el cual nosotros tenemos que considerar la existencia de la nulidad y por qué decimos que las nulidades son de derecho estricto. ¿Qué es lo que vamos a hacer a continuación? Vamos a abordar por separado la nulidad absoluta de la nulidad relativa. La primera afirmación que debemos hacer es la siguiente. De acuerdo entonces a nuestra jurisprudencia, la nulidad absoluta va a comprender lo que en doctrina representa la inexistencia jurídica, es decir, la falta de requisitos de existencia, nosotros los vamos a subsumir en la nulidad absoluta. Por eso entonces que las causales de nulidad absoluta son la falta de voluntad o consentimiento, según el acto sea uni o bilateral, la falta de objeto, el objeto ilícito, la falta de causa, la causa ilícita, los actos de los absolutamente incapaces y finalmente la omisión de requisitos o formalidades que las leyes prescriben para el valor de ciertos actos o contratos en consideración a su naturaleza o especie. Esta pudiese ser denominada una especie de, causal genérica de nulidad absoluta.
En primer lugar, ¿cuál es el fundamento de la nulidad absoluta? Bueno, el respeto obviamente de la ley, el respeto al orden público, el respeto a la moral. Consecuencialmente, los valores que están detrás de la nulidad absoluta son los valores generales de la sociedad. Por lo tanto, el interés general comprometido. ¿Qué caracteres presenta la nulidad absoluta? Primero, puede y debe, repito, puede y debe ser declarada por el juez, aún sin petición de parte, cuando el vicio de nulidad aparece de manifiesto en el acto o contrato. A ver, lo primero que tenemos que aclarar acá es lo siguiente. Esta es una de las escasas hipótesis previstas en la ley donde se le permite al juez ejercer funciones oficiosas. Hay materias donde los jueces tienen bastantes facultades oficiosas, como ocurre, por ejemplo, en materia de derecho de familia, como ocurre en materia de derecho laboral. En cambio, en el ámbito del derecho civil puro y duro, es decir, Código Civil, Código de Procedimiento Civil, las posibilidades que el juez pueda obrar de oficio son muy pocas, porque rige el principio de la pasividad de los tribunales. Y una de las escasísimas excepciones es esta, la posibilidad que tiene el juez de declarar de oficio la nulidad absoluta cuando el vicio aparece de manifiesto en el acto o contrato. Para que pueda operar esta prerrogativa del juez, tienen que cumplirse los siguientes requisitos. Uno, un proceso judicial provocado por iniciativa de parte y que, de alguna manera, es decir, que esté trabada la litis. O sea, dicho de otra manera, que exista un juicio pendiente. Cualquier tipo de juicio y en cualquiera de las instancias procesales. Segundo, que, que dentro de este pleito, dentro de este juicio, la controversia incida, entre otros aspectos, en un acto jurídico. Testamento, compraventa, arrendamiento, mandato, fianza, hipoteca, prenda, transacción, depósito, comodato. En tercer lugar, que el vicio de nulidad absoluta sea notorio. Y decimos que un vicio es notorio cuando es patente. Y es patente a su vez aquel que fluye del solo examen del acto o contrato. Es decir, que salte a la vista de inmediato, sin que sea necesario, ¿cierto?, realizar ningún otro trabajo intelectivo. Por lo tanto, el vicio debe saltar a la vista. Por ejemplo, un contrato de compraventa de bien raíz suscrito por escritura privada. Un contrato de sociedad suscrito por escritura privada. Un contrato de hipoteca suscrito por escritura privada. Y finalmente, la autosuficiencia del vicio. Es decir, que para descubrir la existencia del vicio no sea necesario relacionar el acto o contrato con ningún otro antecedente o prueba de la causa. Es decir, el vicio debe saltar a la vista por sí solo y por sí mismo, sin necesidad de que el juez tenga que realizar un proceso de integración, interpretación, sino que el vicio debe ser autosuficiente. En segundo lugar, la nulidad absoluta puede ser alegada por todo el que tenga interés en ello, salvo el que ejecutó el acto o celebró el contrato, sabiendo o debiendo saber del vicio que lo invalidaba. Esta es, diría yo, este es el gran tema de la nulidad absoluta. ¿Quién puede demandarlo? ¿Quién tiene legitimación activa? ¿Quién puede provocar judicialmente la declaración de la nulidad absoluta? Y esta regla del artículo 1683, ustedes tienen que tenerla muy clara.
Porque esta regla a ustedes les va a marcar si van a representar a un demandante, si tiene o no legitimación activa. Y si van a representar a un demandado, esta regla les va a servir para entender si ustedes pueden excepcionarse o defenderse alegando que el actor o demandante no tiene legitimación activa. Por lo tanto, esta es una de las normas pilares del derecho civil. O sea, estas son las normas trascendentes y fundamentales, porque un juicio de nulidad indefectiblemente va a llevar a que la controversia en algún instante de ella se circunscriba a saber si el actor tiene o no tiene legitimación activa. Esta norma nos plantea varios problemas. Lo primero que tenemos que desentrañar es qué ha querido decir el legislador con la expresión tenga interés. ¿Por qué dice? Todo el que tenga interés en ello. Lo primero, cuando la ley dice todo el que tenga interés en ello, ¿se está refiriendo a cualquier persona del universo? ¿A cualquier persona de la Tierra? ¿A cualquier persona del continente? ¿A cualquier persona del país? Claramente no. Porque esta no es una acción popular a cualquiera del pueblo, no. Por lo tanto, esta expresión, todo el que tenga interés en ello, no nos permite llegar a la idea de la acción popular. Es menos. ¿Cuánto menos? ¿Qué tanto menos? Por lo tanto, lo primero es desentrañar qué es lo que ha querido decir la ley con la expresión todo el que tenga interés en ello. En primer lugar, se dice que este interés tiene que ser un interés actual. Ahora, esta actualidad del interés de quien solicita la nulidad ha dividido a la doctrina y jurisprudencia. Para alguno el interés es actual cuando el interés existe al tiempo de solicitarse la declaración judicial de la nulidad. Es decir, el interés para demandar ha de existir en el momento en que yo interpongo la demanda. Para otros el interés debe existir al momento de la celebración del acto o contrato. Es decir, mi interés en demandar la nulidad no ha de existir en el momento en que yo demando. El interés debió haber nacido cuando se realizó el acto o contrato que lesiona mis intereses producto de la existencia del vicio. Y obviamente también hay doctrina que plantea que el interés ha de nacer cuando se celebra el acto o contrato y ese interés ha de mantenerse en el tiempo hasta el instante en que yo demando. Por lo tanto, este ya es un problema porque en el juicio lo más probable que se sostenga por el demandado que el actor no tiene interés, porque su interés no nació en el momento del acto o contrato o bien no lo mantuvo hasta la interposición de la demanda. Ustedes pueden ver que inmediatamente se abre un flanco de discusión jurídica. En segundo lugar, y también en relación con el tema del interés, a más de que éste debe ser actual, se dice que el interés que motiva la declaración de nulidad absoluta ha de ser un interés calificable como de económico o pecuniario. La gran mayoría de la doctrina y jurisprudencia sostiene que para yo argumentar o sostener, plantear o promover una demanda de nulidad absoluta, tengo que justificar la existencia de un interés económico o pecuniario comprometido, no bastándome solo el mero interés moral. Sin embargo, hay autores, Jorge López Santamaría y don Ramón Domínguez Águila, que plantean que el interés moral puede ser suficiente para articular una demanda de nulidad absoluta. Principalmente porque el fundamento de la nulidad absoluta es la protección de estos intereses o valores superiores. Por lo tanto, si lo que está comprometido en la nulidad absoluta es el interés general de la sociedad, es decir, la moral, las buenas costumbres, el orden público, la ley, ¿por qué tendríamos que ser reduccionistas y calificar al interés para accionar de nulidad solo un aspecto económico o pecuniario?
Sobre este punto es interesante porque cuando uno va a la historia del Código Civil, se da cuenta que durante el proceso de formulación del código, esta expresión, o sea, es decir, no se descartaba la existencia de aspectos de orden moral. Lo que ocurre es que los tribunales esto lo han entendido como una manera de evitarse multiplicidad de juicios, porque de alguna manera cualquiera podría andar por la vida pidiendo la nulidad de actos o contratos basado en razones morales, de orden público, digamos de buenas costumbres, y por lo tanto eso podría significar un colapso del sistema del punto de vista de una proliferación de juicios muchas veces sin un fundamento concreto. Por lo tanto, la gran mayoría de la jurisprudencia sostiene que el interés tiene que ser de orden económico o pecuniario. Por razones de tiempo, vamos a concluir esta cápsula y vamos a continuar en la siguiente con la materia.